Hola, buenos días queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Hoy estamos congregados para, así aunque sea virtualmente, para rezar la liturgia que corresponde a este primer domingo de este tiempo de Cuaresma, recientemente inaugurado el miércoles pasado, que celebrábamos lo que llamamos el miércoles de cenizas, y hoy es el primer domingo de este tiempo de Cuaresma. Y la liturgia nos propone este Evangelio de San Marcos que dice así: el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre el primer domingo del tiempo de Cuaresma, todos los años, aunque cambie la versión del evangelista que se lee, hace referencia a lo que llamamos las tentaciones de Jesús en el desierto. El evangelio que nos toca este año es de San Marcos y es sumamente breve, sumamente escueto. Si hacemos un poquito de memoria o pegamos un vistazo al evangelio que presenta las tentaciones de Jesús en el desierto, de las otras versiones de los otros evangelistas, vemos que fundamentalmente las tentaciones, y esto lo digo también para nosotros, rondan normalmente sobre estas cosas concretas. Una de las tentaciones a las que también es sometido Jesús, a la búsqueda de lo milagroso, del portento. Esta frase una vuelta la leí en una estampita, me parece algo parecido, que decía: acostúmbrate no a buscar los milagros de Dios, sino al Dios de los milagros. Y no es un jueguito de palabras, porque hay gente que tiene la tentación de dejarse llevar solamente por donde prometen milagros inmediatos, curaciones inmediatas o cosas portentosas. Y una de las tentaciones a la que es sometido a Jesús, le dice el demonio en el desierto, lo lleva a lo alto de una montaña y le dice: si sos realmente el Hijo de Dios, tírate de acá arriba al suelo, que no te va a pasar nada. Si sos realmente el Hijo de Dios, ¿viste? La búsqueda del portento, de lo extravagante. Y eso suele ser una de las tentaciones también a las que nosotros muchas veces estamos sometidos. La otra tentación es estar tentado por el poder. El demonio lo lleva a Jesús arriba de un cerro también, desde donde se veían todos los reinos, las ciudades que rodeaban ese lugar, y le decía: todo esto te lo voy a dar para que vos lo gobiernes, para que sea tuyo, si te postrás ante mí. O sea, el demonio pide sumisión a él a cambio del poder, y eso también es una tentación, el poder. No quiero hacer nombres particulares de nadie, para que nadie se sienta ofendido, pero a veces hay gente que busca el poder por el poder en sí mismo, por tener gobierno sobre otros, y eso puede ser una tentación, porque el poder siempre no deja de ser un servicio si está bien hecho, pero hay gente que lo busca por el simple hecho de sentirse que está por encima de otros. Eso también es una tentación. Y después la tercera tentación a la que es sometido Jesús, que relatan, los otros evangelistas, no el de San Marcos que leímos hoy, es la búsqueda desordenada, de los placeres o de las satisfacciones materiales. Digo desordenada, porque buscar la satisfacción de las cosas materiales o inclusive el placer que las cosas materiales nos proporcionan es legítimo y es sano inclusive, y no tiene nada de objetable, pero cuando se convierte en desordenado, ahí sí se hace objetable, y ahí sí se nota perfectamente que es la intervención del demonio. Y el demonio concretamente a Jesús, después de que estuvo unos cuantos días en el desierto y que tenía hambre, le dijo: si sos el Hijo de Dios, realmente convertí estas piedras en panes para que tengas para comer.
o sea, la tentación a través de lo que nos proporciona placer, ya sea placer en la comida, placer en la bebida o placer de cualquier tipo, pero cuando se lo busca en forma desordenada o desmesurada. Así que esas básicamente son las tentaciones bíblicamente hablando, aunque después vamos a hablar de otras tentaciones a las que nosotros podemos estar sometidos y especialmente en este tiempo. Así que ahora pasamos directamente a cómo nos relata San Marcos, el Evangelio que acabamos de compartir hoy respecto al tema de las tentaciones. Fíjese bien, y no es un detalle, que el Espíritu conduce a Jesús al desierto donde es tentado por Satanás inmediatamente después que Jesús sale de las aguas del Jordán donde fue bautizado. O sea, las tentaciones comienzan inmediatamente después del bautismo. Cuando Dios lo proclama que es su elegido, este es mi hijo muy querido, escúchenlo, es ungido por el Espíritu, ahí Jesús, conducido por el Espíritu, va al desierto y ahí el demonio se empieza a ensañar con Jesús. En realidad ya vemos el ensañamiento del demonio contra la vida según Dios, ya desde los orígenes. Acuérdense en el relato del Génesis, la vieja historia de Adán y Eva, que no es un cuentito para niños, es una historia dramática. Ahí ya intervino el demonio, ¿se acuerdan? En forma de serpiente, qué sé yo, convidando, haciéndole ver la frutita, la famosa manzana, con aspecto atrayente y todo, y tentando a la mujer al hombre, etcétera, etcétera, y ahí se pudrió todo. Ahí el demonio empezó ya con las tentaciones, solamente que ahí ganó la pulseada el demonio. Jesús vino a dar vuelta a la historia. Él prácticamente toda su vida estuvo acosado por las insidias del demonio, que a veces se disfraza, porque es muy inteligente, se disfrazaba inclusive hasta del apóstol Pedro, el que después iba a ser el jefe de la iglesia, también fue motivo de tentación para Jesús. Acuérdense cuando Jesús les anunció que iba a ser maltratado, crucificado, matado, etcétera. Pedro enseguida, haciéndose el valeroso, dijo: no vamos a permitir que te suceda nada malo. Y Jesús le dice: apartate de mí, Satanás. Así le dice al apóstol Pedro, porque estaba queriendo desviarlo de lo que eran los planes de Dios. También cuando estaba en la cruz ya fue sometido a tentación, cuando el que llamamos el mal ladrón le decía: si sos el Hijo de Dios, bajate de la cruz, salvate vos y salvanos a nosotros también. O cuando Jesús, una de las veces que estuvo por su pueblo, le dijo: haz entre nosotros los milagros que nos enteramos que hacías en otro lado, pero así como desafiantemente. Y Jesús seguramente, mordiéndose los labios y tragando bilis, como decimos nosotros, no se dejó arrastrar por los que lo querían alejar de la voluntad del Padre y de su misión. Y finalmente salió victorioso. Pero no lo hizo solamente para él. Esta victoria la consiguió también para que nosotros tengamos fuerza para salir victoriosos de las tentaciones.